Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico, sistemático y expositivo en base a la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 4 al 5. Lo que hoy hemos titulado en esta noche, características del anticristo. Pues muy bien, antes de iniciar, como siempre, me gustaría invitarlos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Nueva Generación para Cristo. Los esperamos los días miércoles, viernes y domingos. 3 transmisiones en vivo por semana. Los esperamos aquí los días miércoles y viernes en un mismo horario para que no haya confusión y los domingos en un horario diferente. Te esperamos aquí todos los días miércoles y viernes a las 9:30 de la noche y los días domingos 1 hora y media más temprano, a las 8 en punto de la noche. Igual horarios en base a la hora de la Ciudad de México. Todos los miércoles te esperamos aquí para poder tener un estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Ahorita estamos estudiando, como ya lo mencionamos anteriormente, la carta a los Tesalonicenses. Así que te esperamos aquí todos los miércoles para un estudio bíblico de Tesalonicenses a las 9:30 de la noche. Y los días viernes te esperamos del mismo modo para tocar temas diversos, especiales que abordamos desde una perspectiva bíblica y que son sugeridos por ustedes. Así que no faltes, te esperamos aquí todos los días viernes a las 9:30 de la noche. Del mismo modo te esperamos los días domingos para nuestra reunión de oración que tenemos cada semana a las 8 en punto de la noche. Muy bien. Pues dicho eso, mis amados hermanos, vamos a iniciar esta maravillosa noche. Es por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios que estamos aquí una vez más. Y sepan que para mí es un enorme gusto poder estar nuevamente con todos ustedes. Bienvenidos todos aquellos que se van conectando. Genaro Maya Vital, nuestra hermana Giselle, ahí Giovanni Ramos, que nos saluda desde Ecuador, Adela. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a aquellos que se están conectando. Antes de iniciar, como siempre, quiero darles un par de sugerencias, recomendaciones o consejos para nuestra transmisión en vivo, y el primero de ellos es que tengan sus Biblias aquí a la mano. Yo ya la tengo aquí, ahorita la voy a tomar, pero ten tu Biblia ya ahí junto a ti, ya que hoy vamos a estudiar la Biblia. Igual, si quieres aprovechar e ir por una libreta y una pluma para poder hacer cualquier apunte o comentario que tú creas pertinente, perfecto, también te puede ser muy útil. Y del mismo modo invita a tu familia a ver esta transmisión en vivo junto contigo para que hoy podamos aprovechar en casa, tener un momento devocional con nuestros seres queridos y estudiar juntos de la palabra de Dios. Finalmente te agradecería infinitamente si nos ayudas a compartir estas transmisiones en vivo en tus redes sociales con el único fin y objetivo de alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Muy bien, pues lo que hoy vamos a estudiar, ya lo dijimos, es 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 4 al 5, lo que hemos titulado características del anticristo. Y esto es una epístola paulina, es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, lo cual no quiere decir que sean simplemente las palabras del apóstol Pablo, sino que tenemos que entender que es la palabra de Dios. Nosotros hoy declaramos la confesión, la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entendiendo que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios. No son simplemente las palabras de un hombre, sino que es la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es perfecta de principio a fin. De Génesis al Apocalipsis, la Biblia es infalible, es inerrante, es fiel, es verdadera, es fidedigna, es poderosa, es sublime. Es preciosa, es la palabra de Dios totalmente cristocéntrica y centrada en el Señor Jesucristo. Y no nada más creemos en su inspiración, sino también en su suficiencia, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero también es útil para todo. Es suficiente la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Dicho eso, damos lectura esta noche a lo que hoy vamos a estudiar, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 4 al 5, lo que hemos titulado características del anticristo, que dice la palabra de Dios aquí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y entonces, si tú y yo leemos a primera instancia, mis amados hermanos, los versículos 4 y 5 de aquí de 2 de Tesalonicenses, podemos de alguna forma no entender de lo que nos está hablando aquí y poder preguntarnos qué es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios. ¿A qué se refiere con estos pasajes? Pero para poder entenderlos mejor tenemos que entender el contexto.
recapitulando brevemente, en el primer video que hicimos de este estudio de Segunda de Tesalonicenses, que tú podrás recordarlo, si no lo has visto te recomiendo que lo puedas ver, dimos algunas características acerca de esta carta y dimos un poco de contexto acerca del contenido de la misma. Entre ello, mencionamos que Segunda de Tesalonicenses lo que hace es recapitular temas que Pablo ya había hablado en su primera carta y reafirmarlos. Temas tales como exaltar o de alguna forma animar a los tesalonicenses a que sigan firmes a pesar de la persecución que estaban enfrentando. Otro tema, hablar acerca del día del Señor, de la segunda venida y todos estos temas relacionados con la escatología. Y en tercer lugar, exhortarlos a que no descuiden su vida espiritual y sus labores por causa de poner algún pretexto con respecto a la venida del Señor. Esos tres temas se abordan de una manera amplia en la primera carta a los tesalonicenses, temas que se vuelven a repetir en Segunda de Tesalonicenses y que se reafirman. Entonces, cuando empezamos el capítulo 2, empezamos hablando de escatología. Ya empezamos a hablar acerca de los tiempos finales, del último siglo, de la segunda venida, de cuando Cristo vuelva por segunda vez. Ya empezamos a hablar de escatología. Y mis amados hermanos, siendo sincero y franco con ustedes, la escatología es algo profundo. Es algo bastante, muy profundo. Es algo bastante complicado muchas veces de entender cuando lo estudiamos, porque hay muchas posturas diferentes, hay diferentes interpretaciones, hay diferentes cosas que notar. Personalmente no es mi área de estudio más preferida, no es lo que más prefiero y tampoco es en lo que mejor se me da, ¿verdad? Pero es necesario que lo hablemos esta noche porque la Biblia lo tiene aquí. Entonces, veamos el contexto de lo que nos ha estado hablando. Dice el versículo 1 del capítulo 2, y vamos a leer hasta el versículo 5, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces, una vez ya leyendo todo el contexto, podemos saber de lo que nos está hablando. Los versículos 1 y 2 nos hablan acerca de la venida del Señor, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Y vimos en ese estudio, que si no lo has visto te recomiendo que lo puedas ver, es 2 estudios atrás, vimos la importancia de estar bien parados en la doctrina bíblica, de que el día del Señor será como ladrón en la noche. Y que no podemos dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar como niños fluctuantes llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, sino estar bien firmes y teniendo un fundamento sano de lo que es con respecto a la segunda venida del Señor. Y de que el día y la hora nadie lo sabe, sino el Padre y Jesucristo que ahora ha ascendido al cielo. Pero una vez dicho eso, Pablo hace un comentario muy importante en el versículo 3, que dice que Cristo no vendrá por segunda vez sin que antes primero pasen 2 cosas. Una, la apostasía, y 2, se manifieste el hombre de pecado, el cual identificamos aquí claramente como el anticristo. Y eso hablamos la semana pasada. Hablamos acerca de que Cristo no volverá por segunda vez hasta que ocurra una gran apostasía y hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, como se menciona en el versículo 3, el cual es Satanás. El cual es Satanás. Entonces, es el anticristo. Me quedé confundido. El cual es el anticristo. Y hoy vamos a hablar acerca del anticristo. Sé que es un tema polémico, sé que es un tema que muchas veces está en internet, que hay mucha desinformación, que también hay muchas diferentes opiniones y también hay muchos conflictos y controversias que este tema genera, pero ahorita nada más vamos a centrarnos en lo que nos enseñan los versículos 4 y 5 como características del anticristo. Y entonces, ¿qué nos dice la Escritura acerca de este hombre de pecado que menciona el versículo 3? Que Cristo no volverá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del anticristo? Vamos a verlo en el versículo 4. Dice, el cual, hablando del anticristo, porque dice el versículo 3 en la parte final, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto.
Esa es la primera característica del anticristo, que se levanta en contra, se opone a todo lo que es Dios y objeto de culto. Y esta es una característica muy importante del anticristo, mis amados hermanos. Dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Por eso es que se le llama anticristo, porque se opone y se levanta en contra de Dios. Y eso es algo muy interesante, porque cuando tú y yo vamos a Primera de Juan y vemos lo que Juan nos enseña, hay varias veces que Juan menciona al anticristo en su primera carta. Si quieres profundizar un poco más en quién es el anticristo, te recomiendo que puedas ver la primera carta de Juan. Y él lo menciona varias veces. Dice, hermanos, ustedes han oído que el espíritu del anticristo está en el mundo, está por ahí o vendrá más bien. Dice, pero yo les digo que ahora ya está en el mundo, porque todo aquel que confiesa que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no ha venido en carne, el tal tiene el espíritu del anticristo. Palabras que menciona Juan también en su segunda carta. Entonces, lo que Juan de alguna manera entiende como el espíritu del anticristo es todo aquel que se opone a Cristo, es todo aquel que es enemigo de Cristo, es todo aquel que rechaza la deidad y la humanidad de Dios. La humanidad de Jesucristo. Es todo aquel que rechaza que Jesucristo ha venido en carne. Todo aquel que niega que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Es todo aquel que niega que Jesucristo, siendo hombre, era Dios también. Dice Juan que ese es el espíritu del anticristo. Y es una característica que nos está dando aquí también Pablo, el cual es un autor diferente que escribió Tesalonicenses en un tiempo diferente al de Juan. Y entonces es una característica que también nos da Pablo. Que el anticristo es aquel que se opone y se levanta contra todo lo que es relacionado a Dios. Por eso tiene ese nombre, anticristo, porque se opone y se levanta en contra de todo lo que se relaciona con Dios. Primero Juan capítulo 4 nos enseña de alguna forma cómo discernir los espíritus y ver cuando algo viene de Dios o cuando algo no viene de Dios. Cuando algo viene aún con este espíritu del anticristo. De verdad que Primera de Juan es una carta muy reveladora cuando hablamos acerca del anticristo, y es una característica que nos menciona aquí también el apóstol Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y estas palabras las encontramos varias veces haciendo referencia o alusión. Pablo está haciendo alusión, y aquí vemos un eco muy notorio de Daniel, del libro del profeta Daniel, de diferentes partes, principalmente del capítulo 11. También tiene como cierta conexión cuando en Apocalipsis 13 nos habla acerca de estas dos bestias que salen del mar. También tiene estrecha conexión esta característica del anticristo que se menciona aquí con Apocalipsis 13 y con el libro de Daniel, principalmente el capítulo 11 también. Por si también quieres darle una vista a esos capítulos de la Escritura, también tienen como alguna relación con esto. ¿Y cuál es la otra característica? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Es decir, el anticristo tratará de sentarse en el templo de Dios como si él mismo fuera Dios. Tratará de ocupar el lugar que solamente a Dios le pertenece. Sabemos que es imposible que el anticristo, Satanás o cualquier demonio o otra criatura espiritual pueda tomar el lugar de Dios o pueda adquirir el poder de Dios o pueda robarle su trono a Dios. Es prácticamente imposible. Es imposible porque la victoria ya está ganada. Cristo ya está en el trono. Cristo ya ha vencido, pero la Escritura nos enseña que el anticristo tratará, y es una de sus características, tratar de sentarse en el trono de Dios, en el templo de Dios, como si fuera Dios, creyéndose Dios. Dice el versículo 4 al final, haciéndose pasar por Dios, cuando en realidad no es Dios. Y es algo fuerte, mi amado hermano. Y Pablo termina diciéndoles aún a los tesalonicenses, ¿no os acordabais que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo les recalca, mis amados hermanos, la importancia de que no se desvíen de lo que él ya les había enseñado previamente.
Y mis amados hermanos, aunque estas dos características que acabamos de ver son las que se describen aquí acerca del anticristo, debemos entender algo muy importante, mis amados hermanos, que este espíritu del anticristo, que estas características del anticristo, es algo que aún hoy en día impera dentro de la raza humana, como Juan claramente lo describe en su primera carta, que dice que el espíritu del anticristo ya está en este mundo, ya está a nuestro alrededor, en la gente que está a nuestro alrededor. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que hay mucha gente que hoy se levanta en contra de Dios, que se opone a Dios, que se opone a todo lo que es Dios, a todo lo que es la naturaleza de Dios, a la santidad de Dios, a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, gente que se levanta en contra de Dios, que se quiere oponer a Dios, a su palabra, a su voluntad, a su sabiduría, gente que se levanta en contra de lo que es Dios, tratando de querer ocupar el lugar de Dios, de querer hacerse pasar por Dios, de querer igualar a Dios, porque esa es la realidad en la cual vivimos. Romanos 1 nos expresa esta verdad. Dice que ellos, que los hombres, habiendo conocido a Dios, sabiendo quién era Dios, no le glorificaron, ni le dieron las gracias. El hombre sabe quién es Dios, el hombre sabe quién es Dios y aún así no le glorifica, no le da gracias, sino que dice que se envanecieron y su necio corazón fue entrenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, etcétera. Prefirieron rendirle culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Todo eso está escrito en Romanos 1. Y eso es lo que vemos aquí, que es parte del espíritu del anticristo. El quitar a Dios del trono, el quitar a Dios del centro, el quitar a Dios de su lugar, el tratar de quitar a Dios de su lugar y hacerse pasar por Dios y creerse Dios y oponerse a Dios y levantarse en contra de Dios, es lo que el hombre hace. El hombre es una máquina perpetua de hacer ídolos, como decía Calvino. Quiere quitar a Dios del lugar, quiere hacerse pasar el hombre por Dios y tratar de ocupar el lugar de Dios y recibir la gloria que solamente Dios merece recibir. Dice que el hombre prefiere darle la honra y gloria a la criatura antes que al Creador. Para que veas, mi hermano, que las características que la Biblia nos da del anticristo, aunque son fuertes, son características que hoy en día aún están dentro de la raza humana, que están a nuestro alrededor, que no es algo extraño del otro mundo, sino que es algo que aún hoy en día vivimos y vemos cada día. El humanismo, y quitar a Dios del centro de las cosas y poner al hombre en ese lugar y hacer del hombre un ídolo y hacer de uno mismo un ídolo y nuestro propio Dios y rendirle culto a la criatura antes que al Creador, oponerse a Dios, hacernos pasar por Dios. Esas características que nos demuestra Pablo aquí en Tesalonicenses acerca del anticristo, que sabemos que en un futuro aquel que es el anticristo tendrá, es una característica que hoy en día ya vemos en el mundo y en nuestra sociedad en general. Así que, mis amados hermanos, entendamos algo, que aunque veamos eso, y aunque en un futuro se manifieste este hombre de pecado, como la Escritura lo menciona aquí, nada ni nadie podrá quitarle la honra, la gloria, el trono y la victoria a nuestro Señor Jesucristo. El Romanos 1:25 lo dice, ¿no? Prefirieron darle gloria a la criatura en lugar del Creador, y no lo deja simplemente así el apóstol Pablo, sino que añade, el cual, hablando del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. No importa lo que el hombre haga, no importa lo que el anticristo en un futuro haga, no importa si todas las naciones del mundo a una misma y se juntan y se alían en contra de Dios, que para levantarse en contra de Dios, para oponerse a Dios, no importa. No importa si así existiera vida en otros planetas a lo largo de todo el universo y todos los planetas de todo el universo, de todas las galaxias se unieran contra Dios, no importa. Porque jamás podrían hacerle frente, porque la victoria ya ha sido ganada, ya es de Él. Él está en el trono y nadie lo quitará de ahí. Cristo ya está reinando, pero algún día volverá por segunda vez para consumar su reino. Y esa es nuestra gran esperanza. Entonces, mis amados hermanos,
Gracias por acompañarnos en esta noche en nuestro estudio bíblico. Espero que les haya sido muchísima bendición a cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en esta noche. Me despido y les agradezco si siempre nos ayudan a llevarnos en sus oraciones. Y pues, mis amados hermanos, nos despedimos en esta maravillosa noche. Fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron. Es cierto lo que menciona nuestro hermano Roberto por ahí, es algo que aún se vive hoy en día en las iglesias, ¿no? Y es cierto, porque a veces solemos pensar en diferentes gentes, diferentes personas, aún en gente sumamente pecadora, pero es algo que pasa aún dentro de las iglesias. Iglesias que quitan la palabra de Dios, iglesias que quitan a Dios, iglesias que centran la alabanza y la adoración en el hombre y en la alabanza al hombre y en que el hombre brille, iglesias que quitan la Biblia del púlpito, la palabra de Dios del púlpito y se centran en el hombre y en lo que el ministro tiene para decirles y quitan a Dios de ese lugar, hermanos. Es algo que estamos viendo aún dentro de la comunidad que se hace llamar cristiana. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Les mando un muy fuerte abrazo a todos. Descansen. Saludos a mi hermano Giovanni, a Genaro Maya Vital, mi hermano Roberto, Pati Arango, Giselle. Bendiciones. Rosaura, igual Carmen, Irma Gaitán. Bendiciones, mis amados hermanos. Les amo mucho en el Señor. Gracias por acompañarnos en esta noche. Como siempre, los invitamos a que nos ayuden, por favor, a compartir estas transmisiones en vivo para alcanzar a más personas con la palabra de Dios, que nos sigan también en YouTube nos pueden encontrar como Nueva Generación, aquí en Facebook Nueva Generación para Cristo, y también tenemos un grupo de WhatsApp del cual, si no formas parte, puedes contactarme para que yo te agregue. Estoy para servirles en lo que necesiten. Entonces, cualquier duda, ya saben, mándenme un WhatsApp, mándenme un Messenger, lo que ustedes quieran, mis amados hermanos, y estaré feliz de responder y atender a sus necesidades. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Primero Dios, los esperamos el próximo viernes a las 9:30 de la noche. Vamos a tocar un tema muy bueno, así que no se lo pierdan. Vamos a hablar acerca del arrebatamiento. Es un tema que nos pidió nuestro hermano Giovanni Ramos, así que vamos a hablar acerca de este tema. Vamos a conectarlo con lo que hemos estado viendo en Tesalonicenses, así que va a estar buenísimo. No se lo pierdan. Te esperamos este viernes a las 9:30 de la noche. Hora en base de la Ciudad de México, hermanos. Y bueno, me despido de todos ustedes y como siempre terminamos cada noche al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.